La cadena radial Minuto de Dios presenta al sacerdote udista Fidel Oñoro en su programa La Buena Noticia del Día. La Buena Noticia del Día. Vamos a leer en esta mañana el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, versículos 40 a 53. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: «Este de verdad es el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros decían: ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿Por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron: «Jamás ha hablado nadie como este hombre». Los fariseos les replicaron: ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? ¿O hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parte del discurso de Jesús en la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos de Sucot en Jerusalén nos pone una vez más ante la figura de él como signo de contradicción. La expresión no es del Evangelio de Juan, es de Lucas, pero creo que viene muy al caso. Jesús como signo de contradicción. Frente a él no hay reacciones unívocas. Vemos unas positivas por parte de la gente que aprecia y admira a Jesús y otras negativas por parte de las autoridades del pueblo que lo rechazan. Y hoy, como novedad, volvemos a escuchar en el Evangelio la voz de Nicodemo, aquel jefe de los fariseos, maestro de la ley, bien posicionado en Jerusalén, que había ido a verlo de noche, así nos lo cuenta el capítulo 3 de este Evangelio, y que ahora tercia en medio de la discusión para defender a Jesús. Habla a favor de Jesús. Esta es una página del Evangelio que nos confronta, que nos invita a pensar cuáles son los puntos de vista reduccionistas acerca de la persona de Jesús. Pero en medio de todo esto, yo quisiera rescatar del pasaje de hoy sobre todo un punto. En el camino de la fe, querido amigo, querida amiga que me escuchas, en el camino de la fe, todo ocurre lentamente. La fe es como una semilla que se siembra en el corazón y que va germinando lentamente hasta que al final da fruto. Y esto no se hace de un momento para otro, requiere de tiempo. Pero no solamente de esto. La fe es un camino gradual, una gradualidad que hay que respetar. Hay que tener en cuenta esto en nuestro itinerario personal de fe.
Si observamos bien el Evangelio de hoy, podemos notar que no todo es claro desde el principio con respecto a la persona de Jesús. Hay 3 reconocimientos, 3 descubrimientos que se hacen procesualmente. Primero, dice que unos afirman que es un profeta, paso número 1. Luego, más adelante se dice, Él es el Mesías, paso número 2. Y finalmente, en el momento de la captura, los soldados que se sienten bloqueados ante la persona de Jesús, ante la majestad de la persona de Cristo, ellos vienen con las manos vacías, donde las autoridades que mandaron hacer la captura, con esta expresión: es que nadie ha hablado como habla este hombre. La fe va siendo un camino. Y fíjense que es a partir de la pregunta, de la inquietud del corazón, incluso en medio de la dialéctica que contrapone otros puntos de vista o que indaga. Un profeta. Segundo escalón, un Mesías. Pero finalmente, en esta expresión de admiración de los soldados congelados ante el imán de Jesús, ellos, se puede decir, Jesús es el Verbo de Dios, que dice lo que más nadie puede decir. Él es la palabra por excelencia. Y por eso los invito hoy a ponerle atención a este aspecto. El Evangelio de Juan nos está haciendo un repaso por los conflictos que llevan a la condena de Jesús. Pero en medio de todo esto vamos viendo cómo brotan caminos de fe. Y hay que reconocer que el arte de percibir y de proteger los brotes delicados a veces se nos escapa de las manos o simplemente se nos olvida. El ponerle cuidado a los caminos secretos de la luz que nos rodea y nos interpela no es lo común. Es un desafío permanente que tenemos. El desafío de recuperar esa capacidad de cuidar de los brotes que germinan y de acompañarlos paso a paso. Es que uno nunca termina de aprender. Y por eso, ¿qué hay que hacer para no quemar etapas? O mejor, para no pisotear la germinación incipiente. Podríamos preguntarnos hoy también, ¿qué es la educación? ¿Qué es la educación sino el arte de reconocer, de cuidar y de alimentar procesos que ya están en camino? Educere, en latín, significa eso. Conducir, sacando desde fuera procesos que hay en camino. No es imposición de informaciones, de datos externos. Eso no es la educación. Es ayudar a acompañar mejor, aquello que ya está brotando, las búsquedas, las preguntas, de aquello que está en crecimiento. No puede educar quien no entiende los caminos del corazón. Y esto es lo que ocurre en el Evangelio de hoy. Jesús va acompañando esto. Al principio dicen cosas incompletas, como he dicho, reduccionistas, hasta equivocadas de la persona de Jesús. Y sin embargo, hay una fe en camino que Él va estimulando. Y ustedes me podrían preguntar, ¿y qué pasa cuando no los hay? Bueno, hay que ayudar a nacer. A la gente del Evangelio, como también nos puede pasar a nosotros, les falta una profunda mirada de fe. Eso es verdad. Se limita a leer las etiquetas, pero no va a fondo con Jesús, no prueba el contenido del frasco. La gente se pregunta, ¿es que el Mesías no puede venir de Galilea? ¿No dice en la Biblia que si es del linaje de David, el Mesías no tiene que nacer en Belén? Y Jesús se convierte así, en medio de esta discusión, en una piedra de escándalo, literal, en una piedra de escándalo. ¿Por qué? Porque en Jesús hay una humanidad como la nuestra, que bien sabemos lo compleja que es. Pero en su humanidad, el Padre hizo una opción.
cual Él eligió la humanidad de Cristo, del Verbo hecho carne, como un camino para revelar su gloria. La humanidad de Jesús nos remite al misterio escondido de Dios, y esta humanidad brilla de manera especial en lo alto de la cruz. Y así estamos ante un misterio que solo puede percibir quien acoge la persona de Cristo, quien se permite entrar en una relación de amistad, tú a tú y a fondo con Él. No es leyendo etiquetas, que Él es el profeta, que Él es el Mesías, que Él es el que dice esto o aquello, como se conoce a Jesús. Es tratando con Él personalmente. ¿Qué es lo que escandaliza de Jesús? El Evangelio de hoy es el Evangelio del escándalo, de Jesús signo de contradicción. Lo que escandaliza es el hecho de que Dios en Él aparezca como un hombre concreto, bien definido. Claro, nos convencería más un ser divino, luminoso, que sea una especie de hombre universal, que hable bonito, dispuesto a agradar a todos como un personaje de esos de los medios de comunicación, a lo mejor un poco light, un poco leve, hecho a la medida de lo que la gente quiere escuchar. Pero ¿saben una cosa? Jesús no es eso. Y por eso continuamente nos pone en crisis. Continuamente Jesús nos pone en crisis y manda al suelo nuestras falsas ilusiones acerca de Él y los castillos conceptuales que normalmente armamos. ¿Y qué es lo que pasa cuando Jesús no es reconocido y por lo tanto no recibido? En los días pasados, en el Evangelio, Jesús nos dijo: ustedes no tienen la palabra del Padre. Caramba, ustedes no tienen la palabra del Padre. La espiritualidad no es una emoción, es la respuesta que viene desde lo interior a un llamado que viene de lo alto y que desata en nosotros fuerzas de crecimiento en dirección de Dios y de los hermanos. Por eso somos hijos de una espiritualidad de la escucha y por lo tanto del amor, porque cuando se abren los oídos, también se abre el corazón, y cuando se abre el corazón, también se abren los oídos. El amor, decían los rabinos, es hijo de la escucha. Amarás al Señor tu Dios si escuchas. También lo hemos leído en días pasados. De aquí la necesidad, mis queridos hermanos, la necesidad de un estudio constante, orante, profundo de la palabra de Dios que está en la Escritura, para aprender a escuchar a Dios, evitando así que nos inventemos otras imágenes de Dios, incluso ídolos que reemplazan al Dios vivo y verdadero por otras cosas, que incluso le ponemos el nombre de Dios y no lo son. Corremos el riesgo de cosificar a Dios cada vez que no lo escuchamos. Oigan, ¿y saben una cosa? ¿No será lo mismo que pasa también en nuestras relaciones? Vivimos juntos, pero ¿de verdad nos escuchamos bien? Es que tú no haces lo que yo digo, es que tú no me escuchas. Eso es muy frecuente en el hogar, muy frecuente. Qué importante es la escucha. Y a veces nos volvemos tercos, nos encerramos en nuestros puntos de vista y es como yo digo, hay que escuchar. La falta de escucha del otro nos lleva con frecuencia a conclusiones aceleradas y por eso mismo a conflictos. Quedémonos con esto del Evangelio de hoy. Hay que escuchar a este Jesús que habló como ningún otro hombre.
Los soldados que van a capturar a Jesús en la explanada del templo no lo logran hacer. Quedaron congelados delante de la persona de Jesús y llegaron donde las autoridades judías que los habían mandado a hacer la captura con las manos vacías. Y su respuesta fue: es que nadie ha hablado jamás como lo hace este hombre. Escuchar, dejarse sorprender. Este es el camino de la fe. ¿Deberá ser siempre Dios, el Todopoderoso, fuerte como un toro? ¿Es que no podrá ser también uno que se presenta con la debilidad de un corderito? Eso es lo que hay que escuchar también. Y la cruz mandará al suelo nuestras imágenes de Dios. Cuando uno no se encierra en reflexiones prematuras sobre la realidad, mejor cuando uno decide escuchar, haciendo silencio. Estos días son días también para hacer silencio. Estamos bombardeados de mucha información. También hay que hacer silencio, desconectar, recogerse. Qué importante es. ¿Para qué? Para escuchar. Uno puede aprender de verdad a escuchar a Dios, a los hermanos, y escuchar también a la vida. También el planeta Tierra está hablando. También la naturaleza está hablando. Hay que aprender a escuchar. Puede aprender a interpretar lo que estamos viviendo solo quien tiene capacidad de escucha y la ejercita. María de Nazaret, recordémoslo hoy sábado, fue un maravilloso ejemplo de esto. María no se apresuraba. Ella conservaba todas las cosas en su corazón. Las meditaba. Ella confrontaba en su corazón los polos opuestos, la dialéctica de la vida. La capacidad de una visión siempre abierta de la realidad es un distintivo de María. María hace un esfuerzo asiduo por comprender. Y esto es lo que nos toca a nosotros. También un esfuerzo continuo para estudiar seriamente tanto la palabra de Dios como la vida y dejarlas encontrar en la unidad del corazón, con apertura de mente y de corazón para aprender a escuchar. Les propongo, mis queridos hermanos, que volvamos dulcemente ahora, cada uno de nosotros, sobre esta página del Evangelio, que se encuentra en Juan, capítulo 7, versículos 40 a 53. Y esta mañana en Bogotá ha amanecido lluviosa, un día gris y lluvioso. Es también una invitación a recogerse todavía más. Necesitamos hacerlo, por responsabilidad con la vida y también por responsabilidad con los otros. ¿Qué les parece si terminamos hoy, en este sábado, haciendo una oración juntos? Una oración por este tiempo de prueba, para que tú y yo lo podamos vivir en Dios y cosechando de Él frutos, no desastres, sino frutos de vida y de crecimiento. Recojámonos en oración. Señor y Padre, tú que no desprecias nada de cuanto has creado, tú que deseas que cada ser humano tenga la plenitud de la vida, mira con bondad nuestra fragilidad, que con frecuencia se desanima y cae. Haz, Señor, que nuestro corazón se levante firme en la fe en esta hora de la prueba. Perdona, Señor, nuestra incapacidad para hacer memoria orante de todo lo que tú has obrado en nosotros. Aleja de nosotros, Señor, de nuestros hogares, de nuestras ciudades y de la humanidad entera,
todo mal. Si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién podrá estar contra nosotros? En toda adversidad, nosotros no somos más que vencedores en virtud de aquel que nos ha amado, nos enseña tu palabra, dicha por Pablo. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre Santo, a comprender que la belleza que salva al mundo es el amor que comparte el dolor del hermano. Bendice, Señor, los esfuerzos de todos cuantos en estos días hacen todo lo posible por recogerse, para protegerse a sí mismos y proteger a los demás. Ilumina, Señor, a los investigadores. Da fuerza a todos los que ahora están cuidando de los enfermos. Protege de todo peligro también a nuestros soldados, policías y personas de la Guardia Civil que como voluntarios y como personas que nos representan nos cuidan en las calles. Y todos aquellos trabajadores que hoy por bien nuestro están en la calle cuidándonos y orientando todo. Concede a todos, Señor, la alegría y la responsabilidad de sentirse los cuidadores de los demás. Da, Señor, tu paz a quien tú has llamado a ti, a tu casa. Alivia, Señor, el dolor de quien llora por la muerte de sus seres queridos. Haz también que nosotros, como tu Hijo Jesús, pasemos en medio de los hermanos haciendo el bien, sanando las heridas y promoviendo la paz, la justicia, la dignidad de todos nuestros hermanos. Que intercedan en este día, Señor, ante ti, María nuestra Madre y todos los santos. Ellos, que siempre se mantuvieron firmes en la certeza de que todo concurre para el bien de los que aman al Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, mi querido hermano que me escuchas, que el Señor te bendiga, te proteja de todo mal y te conceda un día lleno de su luz y de su amor. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La cadena radial Minuto de Dios presentó al sacerdote eudista Fidel Oñoro en su programa La Buena Noticia del Día. La Buena Noticia del Día.